Bueno, listo, muy buenas. Entonces, hoy vamos a aprender sobre extrusión, revolución y extruir corte o cortes. Pues acá en el programa de SolidWorks. Antes de iniciar con ellos, recordar aquí nos dicen las medidas que podemos utilizar en un solo, digámoslo, objeto. Ya cada uno puede decidir cuál es el que va a utilizar, cuál se acomoda más a sus necesidades. Lo que vamos a hacer es aprender primero sobre extrusión. ¿Qué es la extrusión? Pues la extrusión, lo voy a poner acá con un rectángulo, es básicamente convertir un objeto de 2 dimensiones en uno tridimensional acá en el programa. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Creamos un objeto. El objeto sí o sí tiene que estar cerrado, o sea, que cuando lo vamos a crear, si lo creamos, no vaya a quedar abierto, sino que esté completamente cerrado y que se forme este, digámoslo, color azul que queda. Cuando ya tenemos un objeto cerrado, puede ser de cualquier forma, tamaño, cuantos vértices quiera se necesiten. El caso es que debe estar cerrado. Lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña de operaciones y va a haber uno acá que se llama extruir saliente. Lo vamos a seleccionar y vamos a seleccionar la geometría que queremos extruir. Podemos elegir varias geometrías, yo en este caso voy a elegir pues el rectángulo grande. Aquí en la pestaña nos aparecen varias, digámoslo, opciones que podemos utilizar. La primera es hasta profundidad específica, que es cuánto queremos que se extruya el objeto que queremos, digámoslo, volver tridimensional. Hasta el vértice es como cuando tenemos dos objetos 2D o uno tridimensional y uno 2D, pues que se extruya hasta ese objeto. Lo mismo hasta la superficie, pero ahora es cuando toque una superficie y no un vértice. X distante de la superficie es básicamente a cuánta distancia del objeto se va a extruir, se va a empezar a extruir hasta el sólido. Es algo parecido hasta el siguiente, digámoslo, plano, solamente que ahora se extruiría hasta algún sólido tridimensional, o plano medio, que es básicamente la medida se tomará desde la mitad, o sea, desde aquí hasta aquí habrían 40 y desde aquí hasta aquí habrían 40, tomando en cuenta que la medida total es 80 milímetros. Listo. Tenemos este cubo, podríamos decirle, bueno, rectángulo tridimensional aquí. Ahora, vamos a aprender sobre la función de extruir corte. Con la función de extrusión de corte se hace algo parecido. Seleccionamos algún sitio en donde queramos dibujar y lo que vamos a hacer es crear las formas que queremos extruir o que queremos cortar como nosotros queramos. Lo mismo, las formas tienen que quedar cerradas. Si alguna forma queda abierta, de alguna manera no nos permitirá ejecutar la extrusión de corte. Si hay algunos casos en los que la figura puede quedar abierta, pero aún así Solid reconoce el objeto como uno cerrado. Sin embargo, lo mejor es siempre tenerlo completamente cerrado manualmente para evitarnos de estos problemas. Listo. Cuando tenemos los objetos cerrados y salimos y nos vamos a la pestaña de operaciones en extruir corte, nos van a aparecer pues todos los objetos que podemos extruir o que podemos hacer el corte con. Entonces, pues lo que vamos a hacer es seleccionar esos objetos y ya cada quien puede decir a qué distancia quiere hacer el corte. Si no quiere que atraviese del todo la figura, por ejemplo, eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer que el cilindro, por ejemplo, o bueno, no, luego haré otro ejemplo, que todas las figuras se extruyan y hagan un corte en la pieza de tal forma de que quedaría totalmente atravesada. O si ahora yo hago lo mismo,
operaciones, extruir corte, pero esta vez no quiero que atraviese del todo, sino que quiero que se quede a una distancia X, también lo puedo hacer. Y ahí están. Entonces esa sería la forma de utilizar las funciones básicas de extruir saliente y extruir corte. Ahora, ¿cómo se utiliza la siguiente, que es saliente barrido o revolución? Pues listo. Esta de aquí, perdón. Ahora vamos a aprender cómo se utiliza corte de revolución. Sí. Entonces, ¿cómo se utiliza esta? Pues bueno, voy a borrar este objeto de aquí y este de acá. La función de corte revolucionado o corte de revolución se utiliza de tal forma de que si tenemos un objeto cilíndrico, bueno, digamos lo siguiente. Digamos que yo necesito tener un cilindro de algún radio. Creer que no era. Un momento, por favor. Así. Y yo lo extruyo a una X distancia. Pero ahora yo necesito que, por ejemplo, ese cilindro hasta cierto punto sea más pequeño, hasta cierto punto vuelva a ser mucho más grande, etc. Pues listo. Lo que vamos a hacer es utilizar lo que conocemos como esa función, que es corte de revolución. Vamos a crear primero una línea constructiva. Esta línea constructiva nos va a ayudar a hacer el eje, o a tener un eje de, digámoslo, visión, o para guiarnos, por la cual entender qué es lo que estamos haciendo con el corte. Ahora, lo que vamos a hacer es crear líneas. Cuando nosotros vemos desde alguna perspectiva totalmente lateral, totalmente superior o totalmente frontal, lo que estamos viendo es círculos o rectángulos, más no estamos viendo el cilindro con profundidad. Pues eso mismo es lo que vamos a hacer. Digamos que yo necesito una forma de esta organización. Listo. Ya si alguno necesitase alguna medida de esta línea, lo podría hacer. Alguna medida de esta línea también lo podría hacer, etc. Lo que vamos a hacer entonces es, cuando ya tengamos cómo se vería la forma de perfil, vamos a salir de esto, del plano, y lo que vamos a hacer es revolución de salientes. Vamos a seleccionar la geometría. Bueno, aquí cometí un error, que es pues que la geometría estaba cerrada, no estaba cerrada, perdón, pero bueno, listo. Lo que nos va a quedar aquí va a ser en base a el, digámoslo, eje que nosotros queramos. Vamos a tener una figura. Si la queremos hacer desde esta línea, por ejemplo, nos va a quedar esta figura de aquí. Como verán, tiene la forma que nosotros le pusimos, y cuando lo revolucionamos en base a este eje, quedó esta forma hecha de acá. Si ahora hacemos una corte de revolución de esta geometría en base a este eje, el problema que están viendo ahí es porque esta figura no está cerrada. Habría que cerrarla, tenerlo muy en cuenta. Pues entonces me daría la figura que yo decía. Sube por aquí, luego vuelve a bajar, luego sube otro poco y se queda. En base a la línea constructiva ya tenemos todo el cilindro como lo necesitábamos, sin necesidad de tenerlo que hacer de manera tediosa, cilindro por cilindro y luego extrusión por extrusión. Listo. Espero que les haya servido este video, espero no haberme alargado mucho, y si tienen alguna duda en los comentarios, por favor, pregúntenme. Nos vemos en un próximo video y hasta luego.